Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero aprovechar este medio para saludar a todos los que están en casa y expresarles el anhelo que tenemos todos al estar juntos otra vez, sentir ese calor en la iglesia de todos los hermanos, ese amor que caracteriza a cada uno de que son llamados cristianos. Pues quiero darle las gracias a Dios por hoy tenernos de pie a cada uno de nosotros, porque dependemos de Él y aquí estamos hoy por Él. Y le doy las gracias a Dios por dejarnos compartir de su palabra, porque es su palabra, y agradecerle que nos da la oportunidad de expresar lo que Él ha escrito en su palabra. Pues vamos a seguir con la serie que le hemos puesto Teme a Dios y guarda sus mandamientos, tomada del libro de Eclesiastés, y hoy veremos el tema número 8, el cual hemos puesto el título La sujeción a la autoridad. Y para esto quiero que me acompañen allí en casa. Vamos a leer Eclesiastés 8, por favor. Vamos a ver qué nos enseña Salomón en este capítulo. Y así dice la palabra de Dios: ¿quién como el sabio y quién como el que puede declarar sabiduría de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de sus semblantes se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y de la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas de tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para el mal suyo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos tus misterios, Señor, por mantenernos de pie, Señor. Hoy en este día, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que seas glorificado, Señor, y no el hombre, Señor, porque esto es sabiduría tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, y nos has cuidado en estos tiempos, Señor. Y tú lo seguirás haciendo, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a tocar el tema y le hemos puesto la sujeción a la autoridad. En este tema Salomón nos va a enseñar algo muy importante: cómo caminar en la tierra. En la tierra debemos caminar sujetados a la autoridad. Pero vamos a ver que hay un gran problema. El hombre no se sujeta a la autoridad. La Biblia nos enseña que la mujer está sujeta al hombre y el hombre debe de estar sujeta a Cristo, y toda la iglesia debe de estar sujeto a lo que es Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando andaba en la tierra caminando, Él también decía que Él no hacía las cosas por sí mismo, sino Él hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Pero hay un gran problema, hermanos. El ser humano no se puede sujetar, o le cuesta sujetarse a la autoridad. Y vamos a verlo, este problema viene desde un principio. Una vez me hicieron un comentario y me dijeron que por qué siempre citábamos Génesis. Porque a veces es necesario regresar a un inicio, a un principio,
A veces tenemos que ver la raíz de dónde vienen todos los problemas. Y en la creación surgieron en Génesis, Dios nos muestra cómo vinieron todos estos problemas. Cuando a Jesús le preguntaron o lo cuestionaron sobre el divorcio, dice Marcos 10:4, lo cuestionaban a Jesús y Jesús les dice, los lleva a un principio. Miren lo que dice Marcos 10:4, dice, ellos dijeron a Moisés, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se los llevó a un principio. Les dijo, Moisés les permitió por su dureza de ustedes, porque desde un principio se les dijo que por eso varón y hembra se crearon. Por eso dice Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice, y no los separará el hombre, sino hasta que la muerte los separe. Entonces, era un mandamiento que Dios les había dado en un principio, y tenían que sujetarse, no deberían de dejar a su pareja. Entonces, ahorita vamos a ver cómo el problema de la sujeción a la autoridad empieza desde un principio, y para esto vamos a ir a Génesis 3:1, por favor. Aquí hay una charla, la serpiente con Eva. Dios les había dado un mandamiento y tenían que sujetarse. Era que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero aquí Eva charla con la serpiente y miren lo que dice. Pero la serpiente era astuta, era hábil, era inteligente, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y aquí quiero detenerme en la pregunta. Le dice Satanás o la serpiente antigua a Eva, con que Dios te ha dicho, pone a dudar a Eva de la autoridad de Dios. A Eva le inserta la incertidumbre o la duda de lo que Dios había dicho. Le dice, con que Dios te ha dicho que no comas. Aquí la pregunta es, ¿Dios dijo o no dijo? Sí, claro, Dios dijo, pero aquí insertó una duda en Eva. Insertó la incertidumbre de obedecer a Dios. Satanás viene a poner duda en la autoridad de Dios y eso está desde un principio. Así que todos nosotros como seres humanos nos cuesta obedecer la autoridad. En la casa, los hijos les cuesta obedecer la autoridad del papá. En los trabajos o nuestros jefes, a nosotros nos cuesta obedecer las órdenes. ¿Y qué tal con el gobierno, con nuestras autoridades? Nos cuesta obedecer. Hay señalamientos por donde quiera, alto, uno por uno, y no nos sujetamos a lo que la autoridad nos dice. Salomón nos enseñará en este capítulo 8 cómo conducirnos ante la autoridad humana y ante la autoridad divina. Eclesiastés 8 nos va a enseñar esa parte, hermanos. Y Salomón nos va a mostrar que no somos tan sabios como parece. A veces pensamos nosotros que somos muy sabios, o por conocer algo, o los que estudian leyes, los que son médicos, creemos que lo sabemos todo, pero en realidad Salomón nos va a decir que no somos tan sabios. Vamos a ver Eclesiastés 8:1, por favor. Dice Salomón, ¿quién como el sabio? Va a hacer dos preguntas, y la primera dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Salomón está dando dos preguntas y Salomón está diciendo que la sabiduría es algo muy raro es algo muy raro de alcanzar, porque en realidad nunca lo vamos a saber ni nunca lo vamos a conocer todo. Por más que nosotros nos esfuercemos a buscar la sabiduría, nunca la vamos a obtener. Aquí mismo Salomón, en este mismo capítulo, cuando va a terminar de decir,
Vamos a Eclesiastés 8:17, por favor. Miren lo que dice Salomón, ya cuando va a terminar el capítulo 8. Dice: he aquí he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra debajo del sol que se hace. Por mucho que trabaje el hombre, buscándola no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no porque, dice, no por eso podrá alcanzarla. O sea, aunque el sabio diga, ya alcancé la sabiduría, y él se sienta muy sabio, dice, jamás podrá alcanzar la sabiduría. Dice Salomón, a Salomón cuando se le entrega el reino, cuando su padre muere y se le es entregado el reino, dice la palabra de Dios que se le aparece Dios en sueño 2 veces. Y en una de ellas, Dios le dice a Salomón: pídeme tú lo que quieras y te lo daré. Y Salomón pues ya iba a tener todo el cargo del reino. Y miren lo que dice Salomón, segunda de Crónicas 1:10. Dice Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, Salomón lo que pide a Dios es sabiduría para poder llevar a ese pueblo, para que el pueblo se pudiera someter a la autoridad y para que se pudiera someter a la autoridad de Dios. Y lo que le pide Salomón, dice: dame sabiduría para conducir a este pueblo tan grande. Y esto le agradó a Dios. Dijo: ok, ¿quieres sabiduría? Te la voy a dar. La Biblia dice que Dios es abundantemente grande y Dios es abundante cuando una persona pide sabiduría. Y esto Dios se lo concede a Salomón. Segunda de Crónicas 1:12. Dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea que Dios le dio abundantemente ciencia, pero también le dice: pero porque has pedido ciencia y sabiduría, también te daré riquezas. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces lo que está diciendo Dios: primero búscame a mí, busca mi sabiduría y te la voy a dar, y después lo externo yo te lo daré. Y es lo que le dijo a Salomón: te voy a dar ciencia y sabiduría, pero también te daré todo lo demás, te daré riquezas. Pero aquí Dios condicionó a Salomón. Dios le dice: sígueme, obedece mis mandamientos, obedece mis estatutos, y yo te bendeciré, te prosperaré, te seguiré llenando de sabiduría. Pero Dios le dice: pero no te metas con las mujeres extranjeras, con las mujeres que adoran otros dioses. Y aquí comete este grave error Salomón. Dios nos da sabiduría a nosotros, pero hay que saber usar la sabiduría. Hay que saberla usar, porque Dios da abundancia, pero en esta nos podemos perder. Si nosotros no pedimos diario dirección al sabio Dios, nosotros nos vamos a perder. Esto le pasó a Salomón. Salomón pide ciencia, sabiduría, pero no la utiliza para el bien común, sino que la empieza a usar por otros intereses. Y se perdió Salomón. ¿Y qué hizo? Desobedeció a la autoridad y vio a las mujeres extranjeras e hizo lo que Dios no quería que hiciera. Primera de Reyes 9:6, por favor. Dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y a ellos
adoraréis. A veces, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que Dios es un Dios celoso. Dios nos muestra que Él quiere toda la gloria para Él, porque dice que Él es Dios nada más y fuera de Él no hay más dioses. Entonces Dios quiere adoración de parte de nosotros. Pero ¿qué pasó cuando Él desobedeció a la autoridad y se va con las mujeres extrañas? Pues lo que pasó es que empezó a amar a esas mujeres y empezó Él a dar sacrificio a otros dioses. Y aquí es donde se metió en grandes problemas Salomón y vinieron las consecuencias. Cuando hace esto, le dice Dios a Salomón: porque has hecho esto, dice, no te quitaré a ti el reino, sino a tu hijo, y a tu hijo le daré una sola tribu. Y ahí dividió las tribus. Vamos, Primera de Reyes 11:8, por favor. Dice, ahí hizo, Primera de Reyes 11:8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido en ti esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te he mandado, romperé de ti el reino y lo entregaré a mi siervo. Este siervo era el rey de Babilonia. Dice, sin embargo, y no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero lo romperé, no lo romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Muchas veces tomamos malas decisiones y esas decisiones dañan nuestro entorno. Nuestras malas decisiones dañan a nuestra familia, dañan a nuestros hijos, dañan a nuestras esposas. Esto fue lo que le pasó a Salomón. Él rompe los estatutos de Dios, él viola la autoridad de Dios y hay consecuencias. A sus hijos le rompe el reino Dios, le quita el reino, y lo que sufrieron fueron sus hijos, su descendencia. Así pasa con nosotros también. Nosotros nos salimos de la autoridad de Dios y vienen consecuencias. Es más, en la iglesia pasa lo mismo. Viola la autoridad y hay consecuencias en la misma iglesia. Empiezan a haber separaciones, divisiones, pleitos, contiendas, envidias. Es complicado. Salomón dice que la sabiduría era sin propósito, porque todo lo que le había dado Dios era por un propósito: conducir a ese pueblo, conducirlo para que pudiera caminar ante la autoridad de Dios. En el capítulo 8, Salomón nos enseñará cómo conducirnos ante Dios. Nos va a enseñar cómo usar la sabiduría para conducirnos aquí en la tierra, porque Dios ha puesto autoridades en la tierra y tenemos que saber caminar obedeciendo nuestras autoridades. Vamos a Eclesiastés 8:1, por favor. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Dice, 2 preguntas. Empieza Salomón diciendo: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina el rostro y la tosquedad de sus semblantes se mudará. Salomón aquí está haciendo 2 preguntas. Estas preguntas se le llaman preguntas retóricas. Es una pregunta que reta, pero se contestan por sí mismas. Y lo que está diciendo Salomón: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y estas mismas preguntas se responden solas. Y la respuesta es: nadie. Nadie es tan sabio y nadie puede hacer declaraciones de las cosas
En la traducción Biblia de las Américas dice: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? Entonces está más claro lo que está diciendo la Reina Valera. Dice: ¿quién es como el sabio? Pues ninguno, no hay ni un sabio. ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? Y nadie puede dar respuesta de ciertos asuntos. Nadie lo sabe todo. Salomón está diciendo: ¿quién es realmente sabio y quién realmente sabe interpretar las cosas que suceden? Muchas veces aquí suceden cosas. A veces hay un tsunami y mueren ciertas personas y todos se preguntan: ¿pero por qué mueren tantas personas? Y quieren sacar una conclusión y no la hallan. ¿Por qué? Porque realmente no lo sabemos todo y a veces vamos a quedar pasmados que no vamos a saber explicar las cosas. En la misma Biblia pasa lo mismo. Empiezas a leer la Biblia y no entiendes nada, pero el sabio Dios es el que revela, porque en la Biblia está un misterio y ahí está la sabiduría de Dios. Ahorita vamos a ver cómo Dios a los que han creído revela y les da respuestas. Aquí Salomón está reconociendo que no hay ningún sabio. Sabe que todos los seres humanos cometemos errores, tomando decisiones que no nos convienen. Ni él, con toda sabiduría, comprendía muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Job. Job era un hombre justo, era un hombre que se sometía a la autoridad, pero aquí pasaron ciertas circunstancias, ¿verdad? Job fue probado y entonces, en una desesperación de él, no entiende por qué le pasaba esto. Si él caminaba con Dios, se sometía a Dios, se sometía a la autoridad y no entendía qué sucedía. Y hasta que llega un amigo de Job, Eliú, y le explica y le dice: mira lo que dice Dios. Job 37:5, por favor. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz, y Él hace grandes cosas y nosotros no entendemos. Dios hace cosas maravillosas que no podemos encontrarle explicación. Dice ahí mismo en el versículo 20, dice: será precioso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. O sea, quedará en un abismo, no entenderá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos que el sabio Dios nos explique las cosas. Dice: por más que nos esforcemos, no comprenderemos entender. Nuestros pensamientos son muy limitados, pero los de Dios son muy grandes. Hay un filósofo griego que se llama Sócrates, hizo esta frase, dice: solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. Este filósofo expresa que es consciente de su propia ignorancia. O sea, los filósofos griegos, pues sabemos, ¿verdad?, que ellos tenían una filosofía muy grande y ellos trataban de buscar la felicidad y buscaban entender muchos propósitos, pero este filósofo dice, se da cuenta al final que no sabe nada, que es ignorante, que nunca va a alcanzar la sabiduría. Eclesiastés 7:23 es lo que expresa Salomón. Dice: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Nadie puede hallar lo profundo. Siempre vamos a estar con esas dudas porque no somos realmente sabios. Y la respuesta es nadie. Aunque no podamos alcanzar nosotros la sabiduría, pero sí podemos crecer en la sabiduría. O sea, tal vez no lleguemos a comprender todo, pero si seguimos a Dios,
vamos a ir creciendo poco a poco en sabiduría y Dios va a ir revelando muchas cosas. Vamos a ver lo que provoca esa sabiduría cuando nosotros nos sometemos a la autoridad. Esa sabiduría provoca algo en cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que sigue diciendo Eclesiastés 8:1. Dice: la sabiduría del hombre ilumina el rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará o cambiará. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase fue sacada del Viejo Testamento. Esta fue una bendición que Dios dio a los hijos de Aarón. Por favor, si quieren ir buscando Números 6:22. Esta era una bendición que Dios le daba a esos sacerdotes y fue algo que le dijo a Moisés. Dice Números 6:22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guardaré. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Tener el rostro iluminado es tener la gracia y el favor sobre una persona. Y aquí nota algo muy importante, dos cosas: misericordia y paz. O sea que en cada creyente que ha recibido a Jesús pasa algo muy importante. Dice: la sabiduría del hombre iluminará su rostro. Esa sabiduría que está en la Biblia iluminará el rostro de las personas. ¿Cómo? Teniendo el favor de Dios en sus vidas. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios tiene el favor sobre ti y te da misericordia y te da paz. Entonces, tener el rostro iluminado es hallar el favor y la gracia de Dios en nuestra vida, y Dios tenga en nosotros misericordia y paz. Tener el rostro iluminado es la gentileza a pesar de lo que pase en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Cuando el mundo se está cayendo en pedacitos, lo que hace Dios es tener el favor o tenerte a ti el rostro iluminado. ¿Y cómo lo hace? Aunque el mundo se está cayendo, tú estás en la misericordia de Dios y estás en paz. A veces pasan cosas adversas en nuestras vidas, pero la paz de Dios es lo que te conserva a ti tener esa calma, esa pasividad. Muchas veces cuando alguien te agrede, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te agrede debe de estar la paz en ti y tu reacción debe ser pacífica. Hace unas semanas fuimos a correr a la Gavia y esto me quedó un ejemplo muy grato, pues, porque fuimos a la Gavia, llegamos a la Gavia, esperamos el camión, pero en una de esas una persona se iba bajando y cuando se va bajando, una por abajo le pasa. ¿Sabe cómo le pasó su bolsa que traía? Le pasa su bolsa y agarra la bolsa y la pone ahí y se baja y quedó un lugar desocupado y ahí iba el pastor y iba un servidor y entonces queda un lugar solo y con una bolsa a un lado. Entonces me dice el pastor: siéntate. Le digo: no, pastor, siéntese usted. El pastor llega, estaba desocupado el lugar. El pastor se pasa y se sienta. Y entonces la mujer que venía de allá abajo llega donde estaba su bolso y dice: ese bolso es mío. Y el pastor le dice: sí, está bien, o sea, es tuyo el bolso, o sea. Y sí, pero el asiento está apartado.
No, sí, está bien, señora, está apartado, ahí está su lugar, ahí está su bolsa, está apartado. Y dice la señora, sí, pero todo el asiento está apartado porque ¿qué no ve que ahí viene mi hijo? Híjole, yo creo que si hubiera sido yo le hubiera dicho otra cosa a esa mujer. No sé cómo hubiera reaccionado yo. Pero ¿saben qué hizo el pastor? Dijo, ok, discúlpeme. Dijo, discúlpeme, está bien. No me fijé. Y se paró el pastor. Entonces muchos de nosotros tal vez hubiéramos reaccionado diferente. Pero ahí vemos la sabiduría que Dios va forjando en cada uno de nosotros. La reacción que tú tienes en las cosas adversas que pasan en tu alrededor. Entonces muchas veces nosotros reaccionamos mal por falta de sabiduría, pero eso va a ir haciendo Dios en nosotros. Cuando nosotros nos sujetemos a Dios, esa sabiduría nos va a ir haciendo crecer a cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice Proverbios 16:15. Dice, en la alegría del rostro del rey está la vida, y la benevolencia es como una nube de lluvia tardía. Un rey bondadoso es un rey con un rostro iluminado. Bondadoso, estamos hablando de un rey bondadoso con un rostro iluminado. Es un rey lleno de misericordia, es un rey lleno de paz en su vida. El rostro iluminado es el favor de Dios que transforma el corazón de las personas. Santiago 3:17 dice, por favor, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos al del rostro iluminado. El rostro iluminado es el favor de Dios en tu vida, dándote misericordia y mucha paz, mucha pasividad. Eclesiastés 8:1 termina diciendo, y la tosquedad de su semblante se mudará. La persona que va llegando a la sabiduría o está alcanzando la sabiduría o Dios le está dando la sabiduría, empieza con una transformación interna y después externa. Los reflejos faciales son diferentes. Ahora la misericordia de Dios y la paz que te está dando, el rostro cambia. Dice Eclesiastés, y la tosquedad del semblante cambia. No alcanzaremos a comprender todas las cosas, pero sí podemos ir creciendo en esa sabiduría. Nosotros no podemos controlar las injusticias ni las situaciones adversas. No podemos controlar la maldad, pero con la sabiduría podemos ser más calmos, más gentiles, más compasivos, más bondadosos. Es lo que hace Dios en tu vida. Salomón nos enseñará cómo comportarnos ante la autoridad, en la humana y la divina. Y una de esas cosas es la obediencia, el someterse a la autoridad. Ahorita vamos a ver del versículo del capítulo 8, del 2 al 8, vamos a ver dos puntos que pone dos argumentos Salomón. Y el primero es el teológico y el segundo argumento es lo práctico, lo que yo tengo que hacer. Y vamos a Eclesiastés 8:2, por favor. Dice Eclesiastés 2:8, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y de la palabra del juramento de Dios. Aquí dice, la primera parte del versículo dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Este es el argumento teológico, es lo que Dios quiere que aprendamos de lo que Él nos está anunciando en la Escritura. Y lo que está diciendo Salomón es que sujetarse al rey es sujetarse al rey, es sujetarse a Dios.
Cuando me sujeto a la autoridad humana, yo me estoy sujetando a la autoridad de Dios. Cuando yo me rebelo a la autoridad humana, me estoy rebelando a la autoridad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, me adelanto un poquito. Porque Dios puso las autoridades. Entonces tengo que someterme a la autoridad. Tengo que sujetarme a lo que Dios estableció o lo que Dios puso en la tierra. Eclesiastés 2:8 termina diciendo, y la palabra del juramento de Dios. Vamos a leerlo todo, dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí hay una pregunta, ¿quién juró? Porque dice la palabra del juramento de Dios, pero aquí en realidad el que juró fue el pueblo. El pueblo pidió un rey terrenal. Dios era el rey de ellos, pero el pueblo de Dios dijo, no, queremos un rey como todos los demás tienen reyes. Y entonces Dios permitió tener reyes. Y ellos juraron a ese rey terrenal, juraron tenerle obediencia y sometimiento a él y tenerle lealtad a ese rey en ciertas cuestiones que Dios les puso que te deberían obedecer. Y ellos dijeron que sí, entonces Dios estableció un rey humano. Entonces, detrás de la autoridad humana está la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone y quita los reyes. Ahorita lo vamos a ver más adelante en Daniel. A Daniel se le confirma y le dice, es que Dios es el que pone los reyes. Él pone y Él los quita. Dios puso las autoridades humanas y si yo desobedezco a Dios. Este pasaje de Eclesiastés 8 está muy ligado con Romanos 13. Y por favor vamos a leer un poquito Romanos 3:13 y vamos a leer el 1, por favor. Esto está muy ligado. Aquí Pablo en esta carta a los romanos dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que todas las autoridades instaladas en la tierra son porque Dios las colocó, Dios las puso. Ahora, si ustedes se fijan, los mandamientos de Dios es lo que la ley aplica a las personas que violan los mandamientos. Cuando tú robas, dice la palabra de Dios, si robas, no robarás. La palabra de Dios dice no robarás. Pero si aquí en la tierra tú robas y te acusan, va a haber un castigo. Hay una consecuencia por haber robado. Y si ponemos a escudriñarnos los mandamientos, son lo que las autoridades aplican en la tierra. Sigue diciendo, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrearán condenación para sí mismo. O sea que hay consecuencias cuando uno desafía a las autoridades. Entonces aquí vemos la parte que aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo más sabio? Es obedecer a las autoridades. Eso es lo más sabio que podemos hacer nosotros, obedecer o sujetarse a las autoridades. Ahora vamos a ver la parte práctica que nos habla Salomón, que va a ser del versículo 3 al 7. Dice, si no obedecemos a las autoridades, te meterás en un gran problema. Eso va a ser lo que vamos a acarrear si nosotros no nos sometemos a las autoridades. Dice, el pueblo de Dios no obedecía y continuamente se metía en grandes problemas con Dios. Nosotros al sujetarnos a las autoridades humanas, pues no vamos a ver castigo en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley se va a hacer para el malo, no para el que hace lo bueno. Eclesiastés 8:3 dice, no te apartes a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que Él quiere. Dice, no persistas a irte de su presencia. Cuando un rey en aquellos tiempos te convocaba a estar en su presencia, tenías que ir.
El rey no aceptaba un no, tenías que ir. ¿Por qué? Porque si no tu vida estaba en peligro. Si tú no aceptabas la invitación que te hacía el rey, tu vida estaba en peligro. Dice, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que él quiere. Si no obedeces al rey, nos vamos a meter, o en la autoridad, nos vamos a meter en grandes problemas. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad de aplicar la autoridad o aplicar la ley. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces las leyes se pusieron para castigar al que hace el mal, no al que hace el bien. Y después dice que lleva una espada a la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios para castigar a la persona. Ahorita dimos un ejemplo, si te encuentran robando, tú vas a ir a la prisión y te va a poner una cierta condena. Si no fue muy grave, nada más pagas lo que robaste, pagas tu fianza y te vas. Pero ¿qué tal si matas a una persona? Tu condena será mayor, tu castigo será mayor. Pero si hacemos lo bueno, pues no tenemos por qué estar preocupados. En estos tiempos estamos viviendo circunstancias muy graves donde la humanidad entera desafía la autoridad de Dios. Es más, las mismas autoridades que ha puesto Dios en la tierra también han violado la autoridad de Dios. Muchas veces dicen que Dios no castiga, pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que en los días de Noé hubo un castigo por la maldad que se multiplicó en esos días. En estos tiempos estamos rebasando la autoridad de Dios. ¿Y qué creen que venga? Pero no teman los que hacen el bien, no teman, pero lo que hacen el mal, cuidado. Es mejor ahorita ponerse a cuentas con ese rey. ¿Estamos de acuerdo? Dice Eclesiastés 8:4, pues la palabra del rey es con potestad, tiene poder. ¿Y quién le dirá, qué haces? Necesitamos la autoridad, siempre necesitamos la autoridad. Necesitamos que alguien siempre nos esté corrigiendo y nos esté llamando la atención. ¿Por qué? Porque nos cuesta obedecer, nos cuesta obedecer. El verso termina diciendo, pues la palabra del rey es con potestad, es con poder. Él tiene el poder para castigar. Tiene el poder para ejercer la autoridad. Eclesiastés 8:4 dice, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Quién puede cuestionar a la autoridad? ¿Quién le puede decir tú no lo puedes hacer? No, porque él trae la espada y trae la autoridad por parte de Dios, y él puede ejercer toda la autoridad. Pero hay que tener un punto también bien en claro, que también las autoridades son injustas, también son injustas y cometen muchos errores. Personas que no han cometido cosa mala, a veces los agarran y los encierran y es injusto, porque tal vez no hizo nada y lo tienen preso por alguna cosa que no hizo. Por eso esa autoridad necesita otra autoridad para poner límites. Pero en un punto de las autoridades humanas también fallan, y muchas veces en la autoridad hay muchas injusticias, y muchas veces es necesario no obedecer a causa por nuestra conciencia. A veces tu jefe te va a mandar a hacer cosas que no están bien.
¿Por qué? Porque son injustas. Te puede decir, oye, fírmale aquí, no, pero mira, aquí alteraste un dato. No, hombre, pero tú fírmale, no pasa nada. Pero aquí va a entrar la sabiduría de Dios. Muchas veces es necesario no hacerlo. ¿Por qué? Por la conciencia. Miren lo que dice Romanos 13:5. Dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que nosotros tenemos una conciencia y esa conciencia nos va a decir si es bueno o es malo. Romanos 2:14, por favor. Miren lo que dice para los que no conocían a Dios. Dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismo. O sea que ellos tal vez no conozcan a Dios ni conozcan su autoridad, pero dice que por naturaleza hacen por lo de la ley. Hay personas que tú ves y dices, esta persona solamente le falta ser cristiano, solo le falta aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque ves lo que hacen las cosas muy bien. ¿Por causa de qué? Por causa de la conciencia. Eso dicen, eso está mal. Pero ¿cómo saben ellos que está mal? Porque Dios ha puesto algo en cada uno de nosotros. Ha puesto sus leyes grabadas en nuestro corazón. Mira lo que dice Romanos 12:15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 12:15. 2:15, por favor. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces hay algo dentro de cada persona que, aunque no conozcan la ley de Dios, Dios ha hecho algo maravilloso y sorprendente. ¿Por qué? Porque esto se podía salir de control. Por eso Dios tuvo que poner los mandamientos grabados en tus corazones y para asegurar puso autoridades para que tú te sometas. Dice, Dios ha puesto al ser humano una conciencia y no puede alcanzar. Vamos a ver Eclesiastés 8:5. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Vamos a ver la primera parte del versículo. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Si tú obedeces, no vas a experimentar mal. Es más, si tú obedeces injustamente, y si te dice tu jefe, hazlo, fírmale ahí, y tú ves y dices, ok, pero está un número alterado, ya tu conciencia te está diciendo que está alterado y te dice, no pasa nada, tú fírmale, pero ya supiste que está mal, pero por no tener problemas con él, tú firmas. Digo, mejor quedo bien con mi jefe, con mi autoridad, pero ya quedaste mal con la autoridad de Dios. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Tú lo haces y no te va a pasar nada, no te van a correr, no vas a quedar bien con tu jefe. Pero dice la otra parte, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, aquí está dividiendo dos partes Salomón, está hablando de dos personas, está hablando de un sensato, de un sabio. El insensato va a decir, ok, está mal, pero te firmo, pero estoy bien con mi jefe. Pero ¿qué pasa con el sabio? Dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Él sabe decir, ¿sabes qué? Está mal y no lo voy a firmar. Ok, pero tendrás problemas conmigo, dice tu jefe. ¿Sabes que está en riesgo tu empleo? Sí, pero por causa de mi conciencia ante la autoridad de Dios, eso está mal. Y tú no lo haces. Vamos a ver Eclesiastés 8:5, por favor. Dice,
Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aquí hay una pregunta: ¿qué es lo que el sabio discierne? Si él obedece o no obedece, si está bien o no está bien. Pero aunque en esta parte es muy difícil tomar una decisión, o es muy difícil discernir, a veces cometemos la imprudencia y lo hacemos a pesar que sabemos que está mal. La Nueva Versión Internacional en este versículo dice, y lo habla más claro, dice, el que acata sus órdenes no sufrirá daño. Dice, y el corazón del sabio sabe el cuándo y cómo acatarlas. O sea que el sabio sabe cuándo y cómo debe o no debe obedecer. ¿Por qué? Porque primero tiene una autoridad más arriba, que es la de Dios. Porque Él discierne, Él sabe. El sabio sabe que si lo hace, injustamente puede pecar contra Dios. Por eso el sabio dice, no lo voy a hacer. Eclesiastés 6:8 dice, porque para todo lo que quiere hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. En la Nueva Versión Internacional dice, en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, en que el hombre tiene en su, dice, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, cómo había unos varones de Dios que fueron esclavizados en Babilonia. Y ellos, ya cuando estaban ahí, este rey Nabucodonosor hizo un edicto. Él hizo una estatua muy grande. Y él hizo un edicto, dijo, todo aquel que no se postre ante esta imagen, será echado a un horno de fuego. Vamos a ver Daniel 3:1, por favor. Aquí el estatuto era que tenían que adorar la imagen. Dice, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Seguimos con el 6. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí en esta parte, hermanos, había una autoridad y era este rey. Y este rey ordenó que se adorara la imagen que él hizo. Pero la Biblia dice que habían 3 varones que rechazaron eso. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una autoridad que era Dios, y ellos sabían que no deberían adorar dioses ajenos. Entonces ellos resistieron a ese estatuto que se hizo. ¿Sabían que iban a tener consecuencias? Sí, lo sabían. Sabían que iba a haber consecuencias, pero si lo hacían iban a pecar contra Dios, y ellos decidieron no hacerlo. Pero dice la Biblia que iba a traer consecuencias, y ellos dijeron, sí, aceptamos las consecuencias. Y miren lo que pasa. Daniel 3:12, por favor. Y no falta, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que se iban a tocar unas trompetas, unos tamborines, y cuando se acabara el sonido de esas trompetas, todos se tenían que postrar. Pero al momento que se termina el sonido de las trompetas, 3 varones no lo hicieron. Y no cabe el chismoso que va y le dice al rey, miren lo que le dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni darán a la estatua de oro, dice, ni adorarán a la estatua de oro que has levantado. Y entonces, ¿qué continuó?
continuó echarlos al horno, las consecuencias. Pero ellos estaban quedando bien allá arriba con la autoridad divina, y eso trae bendición. Dice la Biblia que cuando ellos tres estaban allá adentro, se apareció otro más allá adentro. Era Dios, era el Hijo de Dios protegiendo a esos tres varones. Dice Eclesiastés 8:5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y si ellos hubieran obedecido, hubieran dicho: ok, vamos a obedecer, porque si no vamos a ir al horno. A lo mejor tal vez hasta se hubieran hecho muy amigos del rey de Babilonia, y tal vez ahí no iba a haber consecuencias. Pero ¿qué tal el día que murieran? Se iban a enfrentar ante la autoridad divina. Por eso dice el verso que el sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. Eclesiastés 8:6 dice, termina el versículo diciendo: porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Y cuál es este grande mal? Es que a veces no podemos discernir o no podemos evaluar las consecuencias. Eclesiastés 8:7 dice: pues no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? En la Nueva Versión Internacional dice que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. A veces, cuando tomamos una decisión, va a haber consecuencias, pero hay que saber los motivos por qué lo hacemos. Si lo hacemos porque nosotros mismos queremos hacer las cosas, o lo hacemos por rebeldía, o lo hacemos por obedecer a Dios. Este es el gran problema que ve Salomón, que a veces no sabemos discernir. ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco a las autoridades? El resumen de esto dice, leyendo la versión Nueva Internacional, el 5, 6 y 7 dice: el que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno, y el corazón del sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo esto hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Todos los seres humanos estamos sometidos a una autoridad. Todas las autoridades están sujetas a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que pone las autoridades. Las autoridades humanas son injustas, pero el sabio sabe discernir el cuándo y cómo obedecer. Obedece si no viola la autoridad de Dios. ¿Qué tendrá? ¿Que tendrá consecuencias? Sí, va a tener consecuencias, pero Dios lo respaldará. Aquí en el Eclesiastés 8:8, Salomón va a poner varios ejemplos donde no tenemos el control de todas las cosas. Al hombre se nos sale de control muchas cosas, pero muestra que hay alguien que sí tiene todo bajo control, que es Dios. Solamente hay que esperar en Él. Dice Eclesiastés 8:8, pero en la Nueva Versión Internacional, si no pueden seguirla en la Reina Valera, dice: no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo. Dice: ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencia durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Entonces Salomón está dando unos ejemplos de que el hombre no tiene control. Y empieza la primera frase y dice: no hay quien tenga poder sobre el aliento de vida. Aquí, cuando se refiere, está hablando del soplo de Dios o el hálito de vida, el Rahat, sino que el aliento de vida es lo que Dios puso en el ser humano. Puso una presión de aire adentro, que es lo que le da vida al ser humano, que le da vida. Pero aquí lo está tomando como el viento. O sea, lo que está diciendo: el hombre no tiene potestad sobre el viento. Nosotros vemos el viento, pero no tenemos control sobre él. También dice: ni potestad sobre el día de la muerte. Tú no puedes decir: hoy no me puedo morir,
porque tengo que ir a un evento al rato. No, no tienes control. Hoy puedes morir, pero nuestra sabiduría a veces no alcanza para entender todo esto. Dice, y no valen armas en tal guerra. Si tú ya estás en la guerra, no puedes decir, dame un permiso, voy a ir a mi casa. No, tampoco tienes control sobre eso porque ya estás en la guerra. Vamos a ver la conclusión, hermanos. Debemos saber que siempre habrá injusticias en la autoridad humana. Debemos saber que habrá ocasiones que no podamos obedecer. Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta, hermanos, cuando tenemos que tomar una decisión. Hay que eliminar primero el yo. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué no quiero obedecer? Y el otro es los abusos de la autoridad. Hay que saber el cuándo y el cómo hacerlo. En estos tiempos pues están violando la autoridad de Dios y están cambiando las leyes de Dios. ¿Qué pasará, hermanos, cuando llegue la autoridad y le diga al pastor, tienes que casar a estos dos hombres o tienes que casar a estas dos mujeres? Tenemos que ser sabios en esta parte. ¿O qué pasará cuando se forme una sola religión y te quieren obligar a que tú la sigas? O que te digan, ya no hables más de Jesús. Jesús dio una orden y dijo que predicáramos su evangelio, que predicáramos las buenas nuevas. En Hechos 5:27, a los discípulos les obligaron y les dijeron, no queremos que prediques en ese hombre. Y miren lo que pasó. Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Al sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El desobedecer, hermanos, les trajo grandes consecuencias, azotes, persecución y hasta la muerte. Pero no desobedecieron a la autoridad divina, hermanos. No la desobedecieron. Si alguno de nosotros está falto de esa sabiduría, recurramos al que nos puede proporcionar esa sabiduría. Sabiduría de la que desciende del cielo, no la terrenal. Sabiduría para poder caminar en esta vida. Sabiduría para poder obedecer a Dios. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Podemos preguntar, bueno, ¿y cómo alcanzo la sabiduría? Salomón nos dice cómo alcanzar la sabiduría. Proverbios 1:6. Salomón, al final de sus días, cuando escribe esto, él entendió cuál es la sabiduría que le agrada a Dios. Y dice Proverbios 1:6, para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y de sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántas veces vas y les compartes a tus amigos y les dicen, mira, ve a conocer a Jesús, conoce a Cristo, conoce? ¿Y qué dicen? No estoy preparado. Desprecian lo que Dios les quiere dar. Dice, el que tiene temor a Dios no desecha la enseñanza, y en la enseñanza ahí está la sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta que está en la Biblia y que Dios se la da a conocer a todos los que han creído en Él, ese misterio revelado a cada creyente.
y allí se encuentra la verdadera sabiduría. David dice en el Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, y su olor permanece para siempre. Aquí hay dos cosas, hermano. ¿Cómo empieza la sabiduría? Teniendo el temor de Dios. Y luego dice David: tienen todos los que dicen que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando tú temes a Dios y practicas sus mandamientos, Dios te va a conceder la sabiduría. Por eso es importante escucharlo a Él, tener el principio. ¿A qué vienes a la iglesia? Vienes a ser moldeado con la sabiduría de Dios. Vienes a tomar el consejo del sabio Dios. Vienes a que tu rostro sea iluminado. Vienes a que Dios tenga el favor en tu vida, la gracia de Dios en tu vida. Lo que dice David, dice: su olor permanece para siempre. Loor significa, es un símbolo de alabanza, es una acción dirigida a celebrar y a glorificar a Dios. Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios y caminas en sabiduría, eso estás haciendo tú. Estás haciendo una acción dirigida a celebrar a Dios y a glorificar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Reconocemos, Señor, que somos faltos de sabiduría, Señor, que no lo sabemos todo, Señor. Y reconocemos que tú eres el único y sabio Dios, Señor. Es por eso que en esta hora, Señor, levantamos nuestra plegaria hacia ti, Señor, reconociendo, Señor, y clamando sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto, Señor. Esa sabiduría, Señor, que entonteció a los hombres, Señor, y no te pudieron reconocer, Señor. Hoy, Señor, necesitamos esa sabiduría, Señor, para reconocerte como nuestro único Dios y Salvador, Señor. Señor, hoy estamos ante ti, Señor. Nos humillamos, Señor, clamando de tu sabiduría, Señor, para poder someternos a las autoridades, Señor, y principalmente ante la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, para servir, para poder discernir en estos tiempos, Señor, qué hacer, el cómo y el cuándo podemos hacerlo, Señor. Señor, tú eres bueno, Señor, y tu palabra ha dicho que tú estarás con nosotros hasta el fin de todo esto, Señor. Pero mientras que estamos en la tierra, Señor, clamamos sabiduría, Señor. Hoy te pido por todos los presentes y los que están en casa, Señor, que el día a día que están ahí, Señor, se sigan empapando, Señor, sigan estudiando, Señor, sigan reconociendo, sigan orando, Señor, clamando por tu sabiduría, Señor, para cada día, Señor, parecernos a tu amado Hijo, Señor. Gracias te doy en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Todos estamos despedidos y que Dios los bendiga.